Bueno, en nuestros días, con una simple prueba de ADN, podemos determinar quién es el padre biológico de un niño. Y la semana pasada estuvimos viendo que tenemos un padre generoso. Hace 8 días estábamos hablando de la generosidad de Dios. Estuvimos hablando de su generosidad desde Génesis capítulo 1 y 2. Os he dado todo lo que ven aquí para que lo disfruten en el jardín, hasta el momento en el que leemos que Él se dio a sí mismo en la cruz por nosotros. De principio a fin tenemos un Dios que es generoso. Ahora surge la pregunta, ¿cómo sabemos entonces que tenemos su ADN? ¿Cómo sabemos entonces que somos sus hijos? Y esto nos trae a la serie que hemos estado estudiando desde ya hace varios meses, que es sobre las disciplinas espirituales. Hemos dicho que las disciplinas espirituales son las formas en las que nosotros, los discípulos del Señor, 2000 años y pico después de Él haber estado aquí en la tierra, son las formas en las que nos mantenemos unidos a Él, dependiendo de Él, en cercanía al Señor. Hemos hablado del ayuno, hablamos por 10 domingos sobre la oración y hoy nos corresponde estudiar el pasaje que tiene que ver con el dar. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy, Jesús nos da una prueba que nos permite descubrir si tenemos el mismo ADN de Dios. Dios es generoso y sabemos que nosotros somos sus hijos cuando esa generosidad corre también a través de nuestras manos. Por eso en el pasaje que vamos a estudiar dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y la primera pregunta que vamos a abordar es ¿por qué Jesús asume que debemos dar a los necesitados? ¿Y qué es esto de la limosna? ¿Cierto? Eso nos suena mucho como de pronto a Iglesia Católica, pero ¿qué es eso de la limosna? Nosotros no damos limosna, ¿cierto? Decimos, nosotros ofrendamos o algo así. Bueno, lo primero que es importante ver aquí es que Jesús no dice si das, sino cuando des. En otras palabras, Él asume que el corazón de cada uno de sus seguidores es un corazón que se ha sensibilizado a la necesidad de la gente alrededor. O sea, en otras palabras, así como Dios no es insensible a la necesidad del que está faltante, entonces nosotros que somos sus hijos tenemos un corazón sensibilizado también a la necesidad del otro. En otras palabras, la indiferencia no es parte del ADN del reino. Pero quiero que veamos de dónde viene esta expectativa de nosotros cuidar de los necesitados. Quiero que vayamos primero a Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Aquí nosotros tenemos a Moisés dando las últimas instrucciones al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y miren lo que dice el texto. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces es muy interesante porque la palabra hebrea que Moisés utiliza aquí para mandamiento, os he mandado, ¿sí están viendo el texto? Os he mandado, esa misma palabra es la que se usa en los 10 mandamientos. Entonces, en otras palabras, el cuidado de los necesitados no es un asunto opcional, no es un consejo. Dar a los pobres tiene el mismo peso que no matarás, que no cometerás adulterio, que no robarás. Ahora pensemos en las implicaciones. Podemos ser fieles en el matrimonio, podemos nunca matar, podemos ser honestos, pero si cerramos nuestra mano al necesitado, estamos igual quebrantando los mandamientos del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor espera esto de su pueblo? El Señor constantemente le dice al pueblo, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. En otras palabras, ustedes conocieron lo que es la vulnerabilidad. Ustedes conocieron lo que fue la opresión. Ustedes saben lo que es tener hambre. Pero ustedes han sido el pueblo que han experimentado la misericordia de Dios. Ustedes que estaban en esa situación han experimentado la bondad de Dios. Ustedes saben lo que es estar allí y por lo tanto, como ustedes lo saben, creo que mi liberación, mi libertad de Egipto debe haberlos transformado y convertido en un pueblo sensible a la necesidad
del que no tiene. En el Antiguo Testamento es muy interesante porque no solamente entonces se nos dice que dar a los necesitados es parte de la voluntad de Dios, es parte de lo que Dios espera de su pueblo, pero en Proverbios 14:31 se nos añade otra dimensión de esto y dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia, el que le hace bien al pobre, a Dios honra. Y aquí la palabra el que tiene misericordia, o sea, el que muestra bondad con el pobre, en el hebreo, luego en griego se tradujo como eleos, que de ahí viene la palabra misericordia, y luego de allí, de eleos, viene elemosine, que es limosna. Entonces, cuando hablamos de la limosna, no estamos hablando de dar lo que nos sobra, de dar por pesar, de dar, demos para sentirnos mejor nosotros al poder colaborarle, sino que cuando hablamos de limosna, la limosna es un acto de misericordia. Es una manifestación de misericordia, de generosidad. Y entonces nosotros nos encontramos aquí con un asunto aún más importante. Ustedes vean lo que hemos caminado. Hemos dicho que dar a los necesitados es un mandamiento. Hemos dicho que maltratar a los necesitados es una afrenta contra Dios mismo. Pero miren lo que dice el pasaje, porque es una afrenta contra Dios mismo. Dice: afrentarás a su hacedor. Porque esa persona, ese pobre, ese necesitado ha sido hecho a la imagen de Dios. Y cuando nosotros atacamos al pobre, es una afrenta contra Dios. Por eso mostrar misericordia, que es el llamado, o dar limosna, es hacer actos de misericordia. No es dar de lo que nos sobra, eso no es la limosna. Es hacer actos de misericordia. Pero miren que se nos añade otro elemento aquí en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y aquí el término, el que da al pobre, a Jehová le presta, es el término técnico bancario para hablar de un préstamo formal. En otras palabras, Dios se convierte en el deudor cuando nosotros extendemos misericordia a aquellos que tienen necesidad. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, vemos nosotros que este asunto de mostrar misericordia es tan serio que es una evidencia de la salvación de Dios en nuestra vida. Lo vemos en Mateo 25. En Mateo 25 se nos habla a nosotros de que cuando Jesús venga, Él va a separar a las ovejas de las cabras. ¿Y cuál es el criterio para separar a las ovejas de las cabras? Dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. No dice porque no guardaron los 10 mandamientos, no dice porque nunca cometiste adulterio. La pregunta es: ¿diste al necesitado o no? Y ambos grupos le responden al Señor: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Y la respuesta de Jesús es: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. No dice para mí lo hiciste, dice a mí me lo hiciste. Por eso el sermón de esta semana era otro, sobre el cómo dar a la iglesia y contribuir a la iglesia. Pero leyendo el texto, hay un asunto del amor del Señor hacia el necesitado que nos gritaba en las páginas de la Escritura. Y decíamos: no hablar sobre el amor de Dios por los necesitados, es callar la palabra. Es silenciar lo que el Señor nos está hablando sobre lo que es su corazón para aquel que está quebrantado, para aquel que está afligido, para aquel que está en necesidad. El corazón del Señor con el que está en necesidad. A mí me alimentaste, a mí me vestiste. No es que el dar, no es que la limosna, o sea, hacer acto de misericordia, nos salve.
es que la ausencia de esos actos de misericordia evidencian que nuestros corazones no han sido transformados. Como lo dijo Juan Crisóstomo, no por dar limosna somos cristianos, sino que por ser cristianos damos limosna. Pero si no damos limosna, continúa él, pongamos en duda si somos cristianos. La salvación, hermanos, es por gracia mediante la fe. Eso lo dice Efesios 2:10. Pero también Efesios continúa diciéndonos que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no somos salvos por nuestras obras, sino por su obra en la cruz. Pero hemos sido salvos para producir buenas obras, para Dios a través de nuestras vidas, tocar vidas, las vidas de aquellos que están en necesidad. Santiago 2:15 al 17 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, ay hermana, qué pecado que está así, voy a orar por usted. O sea, en otras palabras le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué te aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago no está contradiciendo lo que dice Pablo. Lo que él está diciendo es, si dices que tienes fe, tiene que haber evidencia. Esa fe no está muerta, esa fe está viva, esa fe tiene que dar un fruto. Primera de Juan 3:17 lo pone sin rodeos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, el ADN, el amor de Dios se manifiesta, así como un hijo biológico lleva el ADN de su padre. Nuestro Padre es un Dios generoso, nuestro Padre ama y cuida de los necesitados y los hijos de Dios también estamos llamados a hacerlo. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Más o menos. Es tan interesante este tema de la centralidad del dar a los necesitados en el ministerio de Jesús, que en el Evangelio de Juan nosotros nos encontramos con que la mujer, esta mujer que viene y unge los pies de Jesús, dice que el frasco de perfume con el que ungió los pies de Jesús era muy costoso. Y Juan dice que Judas dijo, no, pero eso es un desperdicio que esta mujer gaste ese frasco tan caro a los pies de Jesús, mejor vendámoslo y démoselo ¿a quién? A los pobres. Y Juan dice, pero él no estaba preocupado por los pobres, sino que era ladrón. Y lo que quería era saquear. Pero no quiero entrar en Judas como ladrón. Lo que quiero mostrarles es por qué él pone eso como excusa. Porque parte central del ministerio de Jesús era ¿qué? Dar a los pobres. Entonces por eso es es la excusa natural de decir, si el 70% del ingreso del ministerio de Jesús se va en apoyar a los pobres, entonces la excusa perfecta para yo justificar que el dinero entre a la cuenta es, démoselo a los pobres. Mejor lo vendemos y se lo damos a los pobres. Ahora, yo quisiera que entráramos, ya hemos visto entonces por qué el Señor espera esto de nosotros. ¿Por qué lo espera? Porque su corazón está inclinado hacia el que está quebrantado. Porque su corazón no es indolente. Él no está sentado en su trono viendo cómo la gente sufre indiferentemente. Dios es movido a misericordia por el que está en necesidad. Y nosotros, su pueblo, debemos ser un reflejo de eso. Ese es el porqué. Hemos visto entonces también, número 2, que lo que damos, el hacer misericordia, no nos salva. Pero es la evidencia de que hemos experimentado la gracia y la salvación del Señor. Y quisiera que entráramos ahorita en por qué es tan difícil dar a los necesitados. ¿Ustedes se han dado cuenta que especialmente en las iglesias donde está el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Muy poco de los pactos y de lo que le piden a la gente que dé tiene que ver con los necesitados, ¿cierto? Sino que tiene que ver con ¿quién? Con la gente misma. O
sea, la clave es masajearle el ego a la gente. La clave es decirle, no, es que si tú das 1,000, Dios te va a dar 10,000. O sea, la clave es darle el mensaje a la gente que quiere escuchar, que es mantener a la gente en el centro. No a Dios ni al prójimo, sino mantenerlos a ellos en el centro. No, es que te veo, te veo. Yo creo que a ustedes yo les he contado en una oportunidad que yo estaba en Venezuela y había un evento y a mí me tocó pedir la ofrenda. Y entonces yo hablé de la obra de Dios, de la misión de Dios, del reino de Dios, de la gratitud a Dios. Y bueno, eran una mesa y eso pusieron como 5 sobrecitos. Y entonces me dijo el que organizó el evento, usted va a ver mañana cómo es que se pide la ofrenda, para que aprenda. Y entonces, claro, se paró en el púlpito el hombre y le dijo, y yo veo jets privados, y yo veo carros, y empieza la gente a salir, y esa mesa se llenó de plata. Yo digo, no, pero es que esa ofrenda no se la dieron a Dios, se la dieron ellos mismos. ¿Porque qué? Ellos no dieron eso ni por amor a Dios, ni porque el reino avance, ni porque aman al prójimo. No, ellos se dieron la ofrenda a sí mismos. Para poder tener el jet que ellos quieren. O sea, la ofrenda se la dieron ellos mismos. Un regalo a ellos mismos. Y yo creo que esto entra en el corazón de por qué es tan difícil dar a los necesitados. Y en parte eso tiene que ver con que nuestro corazón, nuestro tesoro, está en las cosas de este mundo. Jesús lo dijo después de hablar sobre el tema del dar la limosna. Dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Por qué nos es tan difícil? Bueno, porque dar a los necesitados, nosotros no lo vemos como perder dinero. Nosotros lo vemos como transferir nuestro tesoro de un lugar temporal a uno eterno. Es transferir nuestro tesoro de las cosas a las personas. Imaginemos nosotros por un momento que vivimos en un país donde la moneda se está devaluando impresionantemente. Lo que pasó, por ejemplo, hace un tiempo en Venezuela. Que la moneda se estaba devaluando, se estaba yendo a pique. ¿Qué empieza a hacer la gente inmediatamente? La gente comienza a convertir su dinero en dólares, o en euros, o en libras, o compran oro, con el propósito de que la inflación no se les coma el dinero que tienen. Y entonces inmediatamente lo que hacen es convertir lo que tienen en una moneda que les permita sostenerlo, ¿no? Básicamente eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, ustedes viven en medio de una tierra donde hay polilla, donde hay orín, donde hoy tienen, mañana no tienen nada. Donde hoy la economía está estable, mañana todo esto puede no estar. En donde todo es cambiante, en donde todo fluctúa. Ustedes viven en ese tipo de país y así como el que empieza a comprar en otras divisas para asegurarse que lo que tiene va a tener trascendencia, ustedes, yo les recomiendo que empiecen a atesorar en el reino de los cielos. Que transfieran sus divisas a otra economía que no está sujeta a los cambios temporales ni a las consecuencias del pecado en el mundo que nosotros vivimos. Jesús nos está diciendo, todo en la tierra tiene fecha de vencimiento. La polilla, el orín, los ladrones, la inflación, es cuestión de tiempo. Y no sé, los que han andado por varios países pueden certificar esto. Muchos comenzaron en Colombia, luego se fueron a España. España se quebró, se vinieron para acá. Y ahorita la cosa está cambiando y la gente dice, ¿para dónde nos vamos? ¿Ah? Para Colombia, su merced. Y uno dice, ¿y para dónde nos vamos? Y prendemos las noticias y vemos los Estados Unidos, también está prendido. Y vemos, o sea, ¿para dónde nos vamos? Es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. Todo lo que construyamos en esta vida tiene fecha de vencimiento. Y por eso necesitamos hacer tesoros en el cielo. Necesitamos hacer una transferencia bancaria del banco de la tierra al banco del cielo.
Y la tasa de cambio es espectacular, porque lo que nosotros invertimos en el necesitado, como nos dijo Proverbios, a Dios le hemos prestado. ¡Qué increíble! A Dios le hemos prestado. Entonces Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y en parte la razón por la que nos cuesta darle a los necesitados es porque nuestro corazón está en las cosas terrenales de este mundo y nuestro corazón no está en las cosas del reino de Dios. Porque entonces si allí estuviese nuestro corazón, nos sería mucho más fácil dar a los necesitados. Pero por otro lado, hay una realidad. Con las disciplinas espirituales, nosotros hablamos de que en Primera de Juan se nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La oración combate la vanagloria de la vida, el orgullo. Nosotros nos encontramos que el ayuno nos ayuda con los deseos de la carne, pero el dar combate los deseos de los ojos. El deseo de tener más, el deseo de poseer más. El ojo nunca se sacia de ver. Uno acaba de llegar y ya quiere volver a salir nuevamente de viaje. O sea, es una cosa increíble. ¿Y ustedes por qué se ríen? Porque, ¿quieren volver? Ya que quieren volver ahí aquí adelante, sí. Y Francisco de Sales lo escribe muy bien. Dice, si luchas con deseos desordenados por dinero, posesiones, lujos y otras cosas, la mejor manera de debilitar ese antojo es dándolas regularmente. No solo esto es un acto de misericordia, sino que también ayuda a nuestros corazones a crecer en amor por los pobres y a través de ellos en amor por Dios. Porque esa es la estrategia del marketing. El marketing, ¿qué le vive diciendo a usted? Que no tiene el pelo como lo debería tener, que necesita unas vacaciones, que lo que tiene no es suficiente, que esté insatisfecho con donde usted está, que trabaje más horas y viva menos. Eso es lo que el marketing nos está diciendo, y lo que nos está recordando el Señor a través del dar es que nuestra plenitud no se halla en las cosas que tenemos, que nuestra plenitud se halla en dar, en compartir. En otras palabras, es más bienaventurado, es más dichoso, no el que compra y viaja, sino aquel que da. Es más bienaventurado dar que recibir. Así que, hermanos, cada vez que damos, nos estamos tomando la medicina espiritual contra la enfermedad de la codicia. Contra la enfermedad del no tengo lo suficiente. Como decía mi abuela, va para el cielo y va llorando. Con comida en la casa, con techo sobre la cabeza y llorando. Y comparándose porque el Instagram no lo deja estar tranquilo. Que quisiera tener la vida de aquel, que quisiera tener las cosas de aquel, que quisiera, y no nos damos cuenta que ya hemos sido muy bendecidos por Dios, teniendo sustento y abrigo. Pero el ojo no se cansa de ver, a menos que nos estemos tomando la medicina constantemente del contentamiento, de la gratitud, y de decir, Señor, yo no merezco nada, y antes tú has sido muy bueno conmigo. Y quisiera entrar al último punto, hablando de cómo damos entonces sabiamente. ¿Cómo hacerlo con respecto a los necesitados? Y la Escritura nos habla a nosotros de varias prioridades. Número 1 están las viudas y los huérfanos. Aquellos que no tienen familia que los apoyen, aquellos vulnerables en la sociedad. Y yo sé que nosotros hemos aparcado un poco esto, porque el gobierno aquí sostiene a los necesitados, ¿cierto? Entonces nosotros de pronto no es como en nuestros países que toca o toca, o sea, que hay que hacer la vaca y hay que mirar cómo se le ayuda al necesitado. Aquí el gobierno ayuda a los necesitados, pero el orden, la prioridad que nos presenta la Escritura es las viudas verdaderas y los huérfanos. Luego nos habla a nosotros de la familia de la fe, dice hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, aquellos hermanos en Cristo que tienen necesidad. Pero también luego nos recuerda a nosotros, entonces número 1, familiares que están en necesidad. Ese es nuestro primer círculo. Porque es cierto, podemos aquí estar muy bien, salir a comer cada 8 días
y todo el asunto y no estamos honrando a padre y madre, no estamos cuidando a veces de nuestros... Comencemos por casa. Comencemos por casa y pidámosle al Señor sabiduría, discernimiento, a ver quiénes en nuestra familia nosotros necesitan experimentar la misericordia y están en verdadera necesidad. Pero número 2, pensemos en la familia de la fe, en aquellas personas entre nosotros que están pasando por situaciones difíciles y nosotros estamos llamados a mostrar no limosna, un acto de misericordia. Pero número 3, todos los demás que tengamos una oportunidad. Recordemos la parábola del buen samaritano. El buen samaritano no preguntó, ve, ¿de qué religión es el herido? Para ver si le ayudo o no. No, el amor al prójimo significa hacer lo correcto en la situación que tenemos frente a nosotros. Entonces comenzamos con nuestra propia familia, pensamos en la familia de la fe y luego pensamos en todo aquel a quien le podamos nosotros hacer el bien. Obviamente necesitamos tener sabiduría porque tenemos recursos limitados, porque necesitamos cubrir con las necesidades de nuestra propia familia. Entonces necesitamos tener sabiduría, pero tenemos que estar conscientes y pendientes de estas personas que tienen necesidad. Y necesitamos sabiduría porque siempre va a haber gente aprovechada. Y por eso en el mismo texto de 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo, pero miren que la viuda sí no tenga familia. O sea, miren que la viuda sí necesite verdaderamente. Porque si tiene familiares, ellos deben proveer primero para ella. O sea, la iglesia no debe entrar antes que la familia cercana, si la familia cercana tiene medios para hacerlo. Porque no queremos quitarle al hijo la responsabilidad de honrar a sus padres. Entonces, si la viuda tiene familia, ellos deben proveer primero, dice el apóstol Pablo. Si puede trabajar, también debe hacerlo. Y la iglesia debe ayudar a quienes genuinamente no tienen opción. En nuestra iglesia nosotros hemos aprendido esto por experiencia, hemos sido engañados, nos han echado el cuento nos los hemos comido. Pero de todas maneras, necesitamos recordar que eso es parte de vivir en medio del pecado de todos y que esto no debería a nosotros llevarnos a cerrar la mano, sino abrir los ojos. Pero el llamado a la generosidad sigue pendiente, sigue allí en la Escritura. Necesitamos mostrar misericordia con los necesitados. Y como vimos en el tema del ayuno, la práctica de algunos primeros cristianos se unía con el tema del ayuno, ¿se acuerdan? Que les comenté que muchos primeros cristianos ayunaban 2 veces a la semana y guardaban el dinero de lo que iban a comer ese día. O sea, supongamos las 3 comidas de hoy son 40 pounds. Eso lo voy a guardar para dar a los necesitados. Entonces, de esa manera en la iglesia primitiva se ayudaban. Y en esos días esa era la ofrenda para los necesitados. Y les comenté que los que continúan con esa tradición, que comenzó con la iglesia primitiva, pero que nosotros la hemos dejado, son los mormones. Los mormones una vez al mes hacen un ayuno por los necesitados y el dinero que no se comen lo llevan a la iglesia y eso lo reparten y por eso reparten millones para dar a los necesitados. Pero eso no comenzó con ellos. Esa era la práctica de la iglesia primitiva. Que como no había gobierno, no había ayuda, no había nada, entre ellos mismos eran responsables por ayudarse, por sostenerse y por acompañarse. Mis hermanos, yo quiero recordarles que Satanás siempre va a susurrar que lo que tenemos para dar es muy poco, que eso no va a cambiar nada. Pero es muy interesante porque haciendo preparación para esto, hablaban de que el continente de África estaría en una falta de desarrollo si no fuese por los cristianos. Construyendo hospitales, construyendo escuelas, construyendo pozos, construyendo orfanatos. De hecho, Nelson Mandela estudió en una escuela construida por misioneros norteamericanos. Hay pozos que 1.5 millones beben agua limpia de una organización cristiana que construyó pozos. La iglesia cristiana ha cometido muchos errores, pero también es la causante de mucho bien en el mundo en el que nosotros vivimos. La parte mala es consecuencia de nuestro pecado, nuestra avaricia, nuestro amor por el poder. Y la parte buena es cuando nos hemos revestido de Cristo y hemos mostrado a Cristo en medio del mundo.
Nuestras donaciones parecen ser una gota en el océano, pero como dijo Teresa de Calcuta, el océano está hecho de gotas. Así que quisiera ser muy práctico con respecto a este tema del dar. Número 1, te animo a que examines tu corazón. ¿Cómo ves tú a los necesitados? O de hecho ni siquiera te ves como que puedes ayudar a los necesitados porque tú te ves como muy necesitado. O sea, es que necesitado soy yo. Podrías tú pensar que necesitado soy yo. ¿Yo qué le voy a dar a los necesitados? Pero yo quiero decirte que a pesar de que tú estés muy necesitado, en medio de todo eres muy rico. ¿No? Pero, ¿cómo está tu corazón frente a los necesitados? ¿Lo vemos como una obligación religiosa o como una oportunidad para encontrarnos con el Señor? ¿Cómo está tu corazón? Y yo quiero que pensemos en esto. Si la preocupación mayor de tu corazón, que acabaste de llegar de vacaciones, es cómo vas a organizar las siguientes vacaciones, eso nos está recordando a nosotros. Y no hay ningún sentido de preocupación por los necesitados. Hermanos, nuestro corazón, nuestro tesoro está en otro lado. Porque todo funciona alrededor de mi placer, de mi deleite, de mis experiencias. Examina tu corazón. Pero por otro lado, hermanos, involucremos a nuestra familia. Los que estamos criando niños, los que estamos criando bebés, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos desde pequeños que hay que amar al prójimo? Ahorita que estamos pensando en Christmas y todo el asunto, ¿cuántos regalos le vamos a comprar? Esto y lo otro. Vale, pero ¿qué les estamos enseñando? Que la plenitud está en tener cosas o en amar a la gente. Y eso se aprende en casa. Porque nuestros hijos nos observan y ven cuáles son las prioridades de nuestras vidas. Enseñemos desde pequeños que la gente es más importante que las cosas. Pongamos la alcancía de los necesitados en la casa. Y que nos vean echar monedas y que ellos también de lo que les damos echen ahí. Porque esa es la ofrenda para los necesitados. Comencemos entonces por casa. Como ya he mencionado, tal vez nosotros podemos ayunar una vez al mes, ayunar una vez por semana y ese dinero guardarlo para compartirlo con los necesitados. Isaías nos lo recuerda, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. O sea, yo no quiero que vengan y ¡ay, aleluya, mi alma te alaba! Y salgas de aquí y veas al prójimo con hambre y no le des nada. Porque las disciplinas espirituales no son formas de ganar puntos con Dios, ni nos deben llevar a buscar mostrarnos más espirituales que otros. Las disciplinas espirituales buscan transformar nuestro corazón para que nuestras vidas sean un reflejo del Dios al que nosotros adoramos y servimos. Por eso el llamado como iglesia es a que sigamos apoyando a los necesitados. Que cuando escuchemos aquí lo de la canasta del amor, y yo les quiero hacer una aclaración aquí, no estamos dando este sermón no estaba en la agenda de predicación. No estamos dando este sermón porque ustedes no sean generosos. De hecho, para las condiciones de nuestra comunidad, ustedes son muy generosos. Quieren que les diga, la canasta del amor, traen cosas buenas, cosas que la gente necesita, y otros glorifican al Señor cuando ven que llega la canastica, como una manifestación del amor del Señor. Y también quería comentarles, le pedí a Patricia el dato de cuánto hemos dado solo a asuntos de necesidad entre nosotros en el año hasta septiembre. 6,200 libras. De las donaciones que ustedes dan generales para cubrir esto, para que el reino de Dios avance, de todas esas donaciones generales, de lo que lleva hasta septiembre, 6,200 libras se han ido a apoyar hermanos puntuales, situaciones, familias en necesidad dentro de la iglesia. Por eso aquí no estamos buscando enriquecernos, sino cumplir la misión de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, cumpliendo la misión de Cristo.
Detrás de este monto hay familias, hay personas, hay renta, hay una cantidad de cosas que personas han podido cubrir y ha sido una manifestación del cuidado de Dios a través del cuidado y del amor de nosotros con nuestras contribuciones. Recordemos, hermanos, lo que dijo Jesús. A todas estas personas Él nos va a decir, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Y yo creo que es muy importante cuando nosotros nos organizamos. En Hechos 6 está el modelo de unas viudas que estaban desatendidas y la iglesia se organizó para poder cubrir esa necesidad. Y yo creo que eso es muy importante por 3 razones. Porque es eficiente cuando como grupo podemos suplir necesidades, es eficiente. Podemos hacer más juntos que una sola familia puede hacer por otra persona. Pero también eso le evita al que está vulnerable a tener que estarle contando su problema a toda la iglesia. A ver si le ayuda. Ay, es que estamos muy mal, ay, es que estamos muy mal, ay, es que estamos muy mal. No, se lo cuentan a una sola y ya está. Y entonces como bloque podemos hacer algo mucho más significativo y sustancial por esa persona que tener la persona que estarle contando a todo el mundo su situación. Entonces, hay eficiencia, no nos echan el cuento a todos, sino que todos como iglesia sabemos a qué estamos aportando. Lo que decía ahorita, trae dignidad a la persona, no todo el mundo tiene que enterarse de lo que está pasando, y porque es un testimonio. El mundo ve una comunidad que se cuida y no solamente individuos caritativos que están apoyando, pero como grupo colectivo, ¿cómo estamos nosotros mostrando al Señor? Este sermón yo sé que está muy largo, pero necesitábamos cubrir todas las bases sobre el tema de dar a los necesitados. Y también lo asumo porque creo que en la vida cristiana muchos de ustedes han estado 12, 14, 15 y tal vez nunca habían escuchado un sermón sobre cómo el corazón de Dios está inclinado hacia los necesitados. Entonces creo que esto lo necesitábamos nosotros como iglesia, yo lo necesitaba escuchar, y que el Señor siga transformando nuestros corazones. Y que el Señor nos prepare para eso que hablamos tanto de Christmas, que estamos ya, we are heading towards Christmas. Pero miren ustedes, estamos pensando en el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se vació. ¿Para qué? Para enriquecernos. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su riqueza.